Hola, buen día. Espero tengas una buena vida y un buen día. Bienvenido a la lección 74 de un curso de milagros. No hay más voluntad que la de Dios. Este ejercicio es un ejercicio esencial en curso de milagros. El tener conciencia que la única voluntad que realmente existe es la de Dios y que todas aquellas voluntades que se contraponen son generadas por el ego y compiten contra la de Dios sin tener buenos resultados, ¿sí? Te hace tener conciencia que tarde o temprano la voluntad de Dios, cuando tú te abres, se cumple. La voluntad de Dios siempre es positiva en curso de milagros. La voluntad de Dios siempre es sencilla. La voluntad de Dios siempre es el milagro en tu vida. Y la voluntad de Dios siempre se da con facilidad. Lo único que necesitas hacer es estar dispuesto a que tu voluntad se una a su voluntad. El ejercicio de hoy lo hacemos de una forma muy sencilla. Tomar conciencia que tu voluntad, que la voluntad de Él son la misma. Y cuando tu voluntad se une a la de Él, dado que la de Él es eterna e inmutable, se da el milagro. La condición en curso de milagros para que nosotros podamos abrirnos al milagro, o la condición que pide curso de milagros para que tú puedas proporcionarle un milagro a alguien, es que tu voluntad se adhiera a la voluntad de Dios. Dios quiere que seas rico. Cuando tú quieres ser rico se da el milagro. Dios quiere que tengas salud. Cuando tú quieres estar saludable se da el milagro. Dios quiere relaciones armoniosas para ti, es su voluntad. Cuando tú lo quieres con verdadera intención, es decir, sin duda, y adhiriéndote a esa intención plenamente, se da el milagro. El ejercicio de hoy lo hacemos con una frase, haciendo notar que le tratamos de decir al inconsciente que la voluntad nuestra es la misma que la de Dios. La voluntad de Dios y la mía es que en mi vida haya paz. La voluntad de Dios y la mía es que en mi vida haya riqueza. La voluntad de Dios y mi voluntad es que haya amor. La voluntad de Dios y mi voluntad es que en mi vida haya salud. La voluntad de Dios y mi voluntad es que en mi vida haya armonía en todas las relaciones. La voluntad de Dios y mi voluntad es que en mi vida haya calidad de vida. La voluntad de Dios y mi voluntad es que yo tenga una buena personalidad. La voluntad de Dios y mi voluntad es que tenga éxito en todos mis proyectos. La voluntad de Dios y mi voluntad es que mi chequera aumente de capital de una forma fácil, sencilla. La voluntad de Dios y mi voluntad es que en mi vida, en todos los aspectos, haya abundancia. La voluntad de Dios y mi voluntad es que haya relaciones armoniosas en mi vida. La voluntad de Dios y mi voluntad es que todo mundo me encuentre atractivo. La voluntad de Dios y mi voluntad es que todo mundo reconozca mi gran personalidad. La voluntad de Dios y mi voluntad es que todo mundo vea a Dios en mí. La voluntad de Dios y mi voluntad es que todo mundo vea el milagro en mí. La voluntad de Dios y mi voluntad es que a donde yo vaya caminando vaya regalando milagros. La voluntad de Dios y mi voluntad es que yo me abra al milagro. La voluntad de Dios y mi voluntad es que yo tenga esa casa pronto, más pronto de lo que yo quiero, ¿sí? Y de forma fácil, sencilla, amorosa. La voluntad de Dios y mi voluntad es que yo adquiera ese carro que deseo con una facilidad del tamaño del mundo. La voluntad de Dios y mi voluntad es que todas mis relaciones sean sanas. La voluntad de Dios y mi voluntad es que yo tenga paz. La voluntad de Dios y mi voluntad es que yo viva tranquilo. La voluntad de Dios y mi voluntad es que yo siempre sepa ver la oportunidad. La voluntad de Dios y mi voluntad es que en mi vida se den las cosas buenas de forma fácil, sencilla. La voluntad de Dios y mi voluntad es que en mi vida siempre haya oportunidades fáciles de detectar y fáciles de realizar. La voluntad de Dios y mi voluntad es que mi vida sea genial. La voluntad de Dios y mi voluntad es que todas las personas que están a mi lado crezcan. La voluntad de Dios y mi voluntad es que todas las personas que estén a mi lado sean felices. La voluntad de Dios y mi voluntad es que todas las personas que están a mi lado sean felices conviviendo conmigo. La voluntad de Dios y mi voluntad es que mi vida de forma natural proporcione milagros a los que me rodean. La voluntad de Dios y mi voluntad es que los que están a mi lado detecten esos milagros y los puedan abrir y disfrutar.
La voluntad de Dios y mi voluntad es que yo tenga capacidad de disfrutar el día al 100%. La voluntad de Dios y mi voluntad es que yo viva feliz al 100%. La voluntad de Dios y mi voluntad es que yo crezca continuamente de forma fácil, sencilla, amorosa. La voluntad de Dios y mi voluntad es que yo en las noches duerma genial. La voluntad de Dios y mi voluntad es que todos mis procesos fisiológicos se realicen con facilidad y con amor. La voluntad de Dios y mi voluntad es que yo evolucione. La voluntad de Dios y mi voluntad es que yo crezca en todos los aspectos de mi vida. La voluntad de Dios y mi voluntad es que México esté siempre en paz, creciendo y estable. La voluntad de Dios y mi voluntad es que México saque siempre lo mejor de sí de forma fácil y sencilla. La voluntad de Dios y mi voluntad es que yo me reconozca tal cual Dios me creó. La voluntad de Dios y mi voluntad es que todos los que están a mi alrededor, cuando me vean a mí, se vean así en sí mismos, en mí mismo, y vean a Dios en mí. La voluntad de Dios y mi voluntad es que las cosas se me den fáciles. La voluntad de Dios y mi voluntad es que yo siempre esté rodeado de personas bellas. La voluntad de Dios y mi voluntad es que siempre esté rodeada de personas que me quieren atender. La voluntad de Dios y mi voluntad es que yo siempre tenga capacidad de compartir y al compartir reciba más. La voluntad de Dios y mi voluntad es que yo siempre trate bien a todos los que me rodean. La voluntad de Dios y mi voluntad es que yo siempre vea en todo el prójimo algo interesante, por lo cual convivir con ellos. La voluntad de Dios y mi voluntad es que yo tengo una gran capacidad de admiración. La voluntad de Dios y mi voluntad es que yo tengo una gran capacidad de humildad y reconozca siempre lo que hay en mí. La voluntad de Dios y mi voluntad es que haya a mi lado personas que siempre quieran convivir conmigo. La voluntad de Dios y mi voluntad es que todas esas personas que quieren convivir conmigo siempre estén en paz y felices. La voluntad de Dios y mi voluntad es que yo esté rodeado de personas que les gusta aprender de mí. La voluntad de Dios y la mía es que yo pueda aprender de todas las personas que están a mi lado. La voluntad de Dios y mi voluntad es que yo sea uno mismo con Él. La voluntad de Dios y la mía es que yo sea uno mismo con el prójimo. La voluntad de Dios y la mía es que yo tenga una gran autoestima. La voluntad de Dios y la mía es que yo tenga un gran concepto de dignidad. La voluntad de Dios y la mía es que tome conciencia de todo lo que me pertenece como hijo de Dios. La voluntad de Dios y la mía es que yo sea feliz. 1 minuto en la mañana, 1 minuto en la noche bastará para ir cambiando poco a poco, ¿sí?, esos elementos, ¿sí?, inconscientes, negativos en positivos, y así irá cambiando tu vida. Que tengas excelente día.